Es muy interesante cuando empiezas a estudiar, a analizar en la palabra de Dios la, las menciones que se hacen al nacimiento del Señor. No sé si sabías, estás consciente de que la Biblia habla acerca del nacimiento de Jesús. Sí, a ver, levanta la mano si sabías este dato, que la Biblia habla del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña trivia así, veloz, 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 levantando la mano, ¿ya? ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Levanta la mano. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? Ya, don Dani. Cuatro evangelios, muy bien. De los 4 evangelios, ¿cuántos cuentan el nacimiento de Jesús? Levantando la mano sin gritar. ¿Cuántos de los 4 cuentan el nacimiento de Jesús? No, sin gritar hemos dicho, levante la mano. El Dani ya respondió otra persona, a ver, algún valiente por ahí. Si no, a dedito vamos a hacer. Don Mauri, a ver. 2. Todos, no, siga participando. A ver, levante la mano. ¿Cuántos evangelios cuentan, don Wilson? Los 4, no, siga participando. 2, siga participando, ya pues por eliminación. 3 de los 4 evangelios, denle un aplauso a la Clau que por eliminación lo ha resuelto. 3 de los 4 evangelios nos cuentan el hecho del nacimiento de Jesús. Hay otros libros en la Biblia que hablan del nacimiento de Jesús. A ver, una trivia más. ¿Qué otro? Hay varios, pero a ver, ¿qué otro libro en la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús? Isaías, muy bien. Otro más, unito más. Tendrías que poner, ¿sabes qué, Dani? Vamos a poner el sonido del grillito ahí en en los efectos de las proyecciones. Bueno, hay varios biblios en la Biblia. Biblios en griego es libro, ¿no ve? Así que vale. Hay varios libros en la Biblia que nos hablan del nacimiento de Jesús. Apocalipsis, por ejemplo, tiene un buen pedazo acerca del nacimiento de Jesús. ¿Ya? Y el apóstol Pablo también nos habla del nacimiento de Jesús. Y este detalle es importante y lo traigo en este momento, aparte de la trivia bíblica, y para que veas qué tan al día estás con tu historia bíblica, que es importante porque somos cristianos, ¿no ve? ¿Sí? Nos manejamos en cuanto a nuestra Biblia. Así que estos datos nos sirven para saber en qué creemos. Pero es importante también por un hecho. Y esta es mi última pregunta, tal vez última, no sé, por ahí aparecen más, pero es otra pregunta de la mañana. ¿Quién dirigió la escritura de la Biblia? ¿Quién? A ver, fuerte. Dios, el Espíritu Santo. Entonces, lo que está registrado en la Biblia está registrado por obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es buena, nos sirve para exhortar, para edificar, para enseñar, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Y Dios designó que el nacimiento de su Hijo quede registrado en su palabra de diversas maneras. Hay muchas cosas que Dios no designó que se registren. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús en su bar mishva? Jesús era judío. Cuando Jesús cumplió 13 años, dice que fue al templo, tiene una interacción ahí con los maestros del templo, pero no nos cuenta mucho más. Nos cuenta un pedacito muy breve de lo que sucedió esa vez. ¿Qué hizo Jesús cuando tenía 18, 20 años? ¿Dónde nació Pablo? ¿Cómo murió Pedro? Hay muchas cosas que son históricas que Dios no designó que queden registradas porque simplemente no eran fundamentales a la historia de la salvación. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Dios registró su historia con nosotros. Lo que nosotros hicimos en contra de Él y lo que Él hizo a favor de nosotros para traernos de vuelta a Él.
y designó que la historia del nacimiento del Salvador, su Hijo, esté registrada en la Biblia frecuentemente. De hecho, ¿cuál es la primera promesa que Dios le hace al hombre después de la caída? De hecho, no se la hace al hombre, se la hace a la mujer. ¿Cuál es la primera promesa que el Dios le hace al ser humano después de la caída? No la maldición. ¿Cuál es la primera promesa que Dios le hace al ser humano? Y seamos claros, a la mujer después de la caída. La primera promesa bíblica que aparece post caída. Dale, Cris, estás ahí queriendo. De la mujer nacería alguien que derrotaría al mal, que derrotaría a la serpiente y rescataría a la humanidad. De la mujer, ¿qué pasaría? Nacería. Quiero que me entiendas que la promesa eterna de Dios era un nacimiento. Y a lo largo de los profetas y del Antiguo Testamento vas a encontrar un sinfín de referencias al nacimiento. Y 3 de los 4 evangelios comienzan con el nacimiento. Y Apocalipsis habla mucho acerca del terminen conmigo. Nacimiento. Y el apóstol Pablo escribe en Gálatas, y este es el título de hoy: Navidad, la plenitud del tiempo. Vamos a leer Gálatas capítulo 4. No sé si se han dado cuenta, esta última etapa del año Dios nos ha hecho leer harto sobre Gálatas, un libro muy bonito en la Biblia. Pero el apóstol Pablo está hablando en Gálatas acerca de la relación de la ley con el ser humano, la ley de Moisés con la humanidad, y nos está haciendo recuerdo para qué estaba la ley, qué era la ley. En el capítulo 2 y 3 Pablo habla bastante acerca de la ley, pero entrando al capítulo 4 el apóstol Pablo dice esto: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha. Fíjense, esto es importante: hasta la fecha que fijada ¿por quién? Por su padre. No dice, y Pablo está escribiendo con mucho cuidado, no dice hasta la mayoría de edad, dice hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Ok. Pablo está hablando aquí, está terminando, está aterrizando en lo que ha venido hablando acerca de la ley y nosotros. ¿Estás acá? ¿Hola? ¿Sí? Y está usando una figura muy común en sus épocas que ahorita tendríamos que un poquito traducirla, traerla a nuestro entendimiento actual, porque es diferente que lo que pasaba en esas épocas. Entonces le voy a pedir a mi amigo Charlie que venga por aquí, va a ser mi ayudante. Denle un aplauso a Charlie, ha venido bien argentino hoy día. Ok, vamos a decir que Charlie es el heredero de alguien, ¿sí? Es el heredero de una gran empresa y de un gran territorio. Pero en la ley de esas épocas, aquí Pablo está hablando de la ley del mundo y también de la ley de Moisés, cómo funcionaba. Charlie es el heredero, a ver, díganle heredero. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando es guagua, cuando es menor de edad, cuando es, ojo, es importante, inmaduro, no solo se trata de su edad, sino de su capacidad, de su habilidad. Su papá, que es un hombre sabio, por eso tiene todo lo que tiene, ha dicho: si le doy al Charlie todo ahorita, va a ser un hijito de papá que lo va a despilfarrar, no lo va a usar bien y va a quedar todo mi esfuerzo para nada, para que otros se lo coman. Entonces él dice: Charlie, a pesar de que eres un heredero y eres dueño de todo, eso dice el apóstol Pablo en el versículo 2, dueño de todo, no tienes derechos.
estás a cargo. Vamos a pedirle al Miki que venga por aquí un ratito. Denle un aplauso al Miki. Es elegido a propósito, mi querido Miki. Y le vamos a pedir al Diego que venga por aquí un ratito. Denle un aplauso al Dieguito, ya lo conocen bien. Dice que está a cargo de tutores y administradores. Vente a este lado, Miki. Tutores es el castellano bonito para decir guardias. Los que andaban, no sé si se acuerdan, si no pueden ver la prédica del 17 de septiembre, paidagogos es la palabra, que es alguien, bueno, en Gálatas 4 Pablo usa un sinónimo, pero es el mismo concepto para alguien que es muy exquisito y ver a buscar en diccionario, pero era alguien que trabajaba en la casa del papá, que andaba con un palito, y cuando él se quería descarriar, le daba con el palito y lo volvía al camino. Y como el Miki es un tipo muy serio, entonces el Miki es el guardián, el tutor. Entonces acuérdense que el Charlie es el heredero, pero no tiene derechos, no tiene privilegios, es una guagua inmadura, necesita alguien que lo guíe. Y el Miki está aquí para guiarlo en el camino, para dirigirlo. Y además dice administradores. El Diego es su administrador, es el que vela que todo lo que él tiene no se pierda, sino que esté bien manejado para que cuando llegue el tiempo asignado por su papá, no depende de él, depende del papá, el que es el dueño, el que decide, el que mira a su hijo y dice, sigue siendo un niño, sigue siendo menor, sigue siendo inmaduro, necesita un guardián y tutor y necesita un administrador que lo protejan de su propia debilidad, de su propia inmadurez, de su propia incapacidad, hasta el momento en el que yo, dice su papá, decida y designe que está listo. Y cuando está listo, entonces va a recibir ya no solo el título de heredero, sino los privilegios y obligaciones que vienen con el hecho de ser heredero. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? En ese momento, el guardián y tutor y el administrador se retiran, porque ellos no son dueños, están ahí para proteger lo que es de él hasta que él esté listo para recibirlo. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, denles un aplauso a mis tres amigos. Y Pablo entonces dice, así éramos también nosotros, presos de los preceptos de este mundo, dice Pablo, esclavizados por este mundo. Éramos inmaduros, incapaces de hacer la voluntad de Dios. Y para eso estaba la ley. Los preceptos y mandatos de la ley funcionaban como una especie de tutores y guardianes que evitaban que el pueblo se desenfrene y perezca. Dios dio la ley, es lo que Pablo está diciendo. Dios le dio la ley a Moisés, le dio la ley a Israel, y a la humanidad entera le dio lo que en términos bíblicos se llama la ley natural, la conciencia más básica del bien y el mal. Nos dio eso. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos somos incapaces de manejar la vida que Dios nos ha dado, la herencia que Dios nos ha dado. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, entonces Pablo dice, Pablo está hablando y está diciendo esto. Dios escogió un pueblo. Hace mucho tiempo hizo una promesa a Eva. Después le hizo una promesa a Noé. Después escogió a Abraham, y en Abraham la promesa se empezó a hacer más precisa. Después a David, y después los profetas, y después Juan el Bautista fueron prometiendo algo, y esa promesa estaba distante, todavía no había llegado, porque nosotros los humanos estábamos en nuestra naturaleza pecaminosa como el menor de edad.
incapaces de manejar lo que Dios tenía para nosotros. Entonces Él dio su ley como un guardián protector y un administrador de aquello que nos había prometido hasta que llegue el tiempo cumplido. ¿Y quién designaba el tiempo? Era el Padre. ¿Me están siguiendo? ¿Quién designaba el tiempo para dar la herencia? Era el Padre. Entonces, el apóstol Pablo escribe en el versículo 4 y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. No pierdas de vista lo que Pablo dice. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Lo que se traduce como cumplimiento del tiempo, en el griego literalmente es cuando llegó la plenitud del tiempo. ¿Qué quiere decir la plenitud del tiempo? Cuando el tiempo designado por el Padre se cumplió. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Dios, el Padre, designó un tiempo para que su pueblo llegara al momento en el que Él envíe a su Hijo a salvarnos y retire al guardián y el administrador y nos dé la herencia prometida. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo designado por Dios, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, las promesas que Dios había hecho a la humanidad desde Eva, a través de Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas de Israel y Juan el Bautista, estaban siendo cumplidas en el tiempo, cuando el tiempo se cumplió, en la plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo está haciendo este énfasis? Podía dejarlo en Dios envió a su Hijo, ¿sí o no? ¿Sí? Dios envió a su Hijo. ¿Por qué nacido de mujer, nacido bajo la ley? Hay un montón de razones para esto. Primero, porque el cumplimiento a la promesa hecha a Eva, de su descendencia llegaría un Salvador. Pero hay una razón también mucho más importante. Porque en los tiempos antiguos, y muchas personas hoy incluso, podían creer que simplemente bajó del cielo. Se abrió el cielo y ¡boom! Como en película de Marvel, ¿no ve? ¿Sí? Apareció. Pero ¿sabes qué? Dios envió a su Hijo en calidad de ser humano. Se encarnó, se hizo hombre como tú y como yo, de carne y huesos. De esto hemos hablado hace un par de semanas, no vamos a retomar todo lo que esto significa, pero sí quiero que tomes en cuenta este detalle sumamente importante. Cuando Dios envió a su Hijo, lo envió en las mismas condiciones en las que estábamos nosotros. ¿Puedes volver aquí, Charlie, un ratito? Por favor. Charlie era menor de edad, no tenía derechos y privilegios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él tenía sus respectivos cuidadores. El problema es que él solito no iba a tener la habilidad de ser adulto, de madurar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a alguien a tomar el lugar de Charlie.
a redimir a Charlie, a borrar sus metidas de pata y a capacitarlo a él, ya no como un cuidador externo, sino como un igual, para que él pueda recibir lo que tenía prometido. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Gracias, Charlie, te puedes sentar otra vez. Dice el versículo 5 que el Hijo de Dios vino con dos propósitos claros: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Hijo de Dios vino con dos propósitos claros. Primero, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Los que estaban bajo el cuidado de esta ley, que estaba dada para que no se desenfrenen, para que no se pierdan, para que no metan la pata y reciban el justo castigo de Dios. Ahora Dios envió a su Hijo para liberarlos de eso. ¿Estamos aquí? ¿Hola? Dios envió a su Hijo para liberarlos de eso. Y para, dice, que reciban la adopción como hijos de Dios. Cuando Pablo usa ahí la palabra adopción, está usando un término legal en los tiempos antiguos. En los tiempos en los que esto se escribió, un hijo adoptado tenía por ley todos los derechos de un hijo natural, de un hijo biológico. No era un hijo o hija de segunda clase. Cuando alguien adoptaba, recibía a un niño o una niña en su familia con todos los mismos derechos y beneficios de un hijo natural. De hecho, en la ley romana de esas épocas, un padre podía renegar de su hijo natural, pero no de su hijo adoptado, porque lo había escogido, lo había recibido. No podía desadoptarlo. ¿Me están siguiendo? Tan grande es este tema que César Octavio, Augusto César, el gran César, era adoptivo de Julio César. Era su sobrino, pero era adoptivo. Lo había adoptado como suyo. Julio César tenía un montón de hijos biológicos, pero aquel que heredó de César la línea por la cual los Césares continuaban fue Octavio, su hijo favorito, que era adoptivo. ¿Me están siguiendo? ¿Hola? Ok, entonces, ¿cuál es el punto? Dios está diciendo esto: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo designado por el Padre se cumplió, entonces lo que tenía Dios prometido para la humanidad, que era menor de edad, que era incapaz, que no podía, que no sabía, que iba a despilfarrar, que era inmadura, cuando el tiempo se cumplió, Dios quitó esa barrera y envió a alguien a habilitarnos a nosotros para recibir la promesa. ¿Estás aquí? ¿Hola? ¿Sabes cuál es la diferencia más bonita y más importante? Que bajo la ley el heredero tenía que crecer hasta el momento de ser capaz de recibir la promesa. Pero bajo la administración de Dios, el heredero no creció. Dios envió a alguien a capacitar al heredero para recibir la promesa. No sé si entiendes la diferencia, es bien sutil, pero es muy importante. Bajo la ley, mi amigo Charlie tenía que esforzarse para llegar a agradar a su papá hasta el punto que su papá diga: estás listo. Y la ley es tan compleja, porque la ley es la perfección de Dios reflejada, que nunca lo iba a lograr. Nunca lo iba a lograr. Bajo la gracia de Dios, Charlie no tenía que llegar a ese nivel. Dios mismo envió a alguien a llegar a ese nivel a favor de él. ¿Estás aquí? ¿Hola? ¿Sí? Les decía al principio de esta mañana, qué lindo que es por gracia y no por obras, ¿no?
Porque si fuera por obras, todos seguiríamos bajo tutor y administrador, cumpliendo los requisitos de la ley, quedándonos cortos, esperando una promesa que nunca vamos a alcanzar. Pero por la gracia de Dios nos ha sido dada, no por nuestra capacidad, sino por la capacidad de alguien que lo hizo en favor nuestro. Amén. Le damos un aplauso a Dios por eso. ¿Están despiertos? Entonces vimos que el Hijo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para dos propósitos, decía: redimirnos de la ley y darnos la adopción como hijos. Y al ser adoptados como hijos teníamos todos los mismos derechos y privilegios que un hijo natural. Y entonces, al adoptarnos como hijos, Dios nos ha dado regalos. Y vamos a ver un par de regalos rapidito. Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Míralo al de al lado y dile: eres hijo. Si es mujer, dile: eres hija. ¿Ya? Fuerte, a ver, como si hubieras desayunado. Gavisita, míralo al Charlie ahí. Mickey, míralo al Edwin. Dile fuerte, a ver, él es hijo. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Regalo número 1 que Dios nos ha dado es que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Míralo al de al lado y dile: tienes un regalo. El Espíritu Santo. Fuerte, como si tuvieras un poquito de convicción. A ver, dile: tienes un regalo. El Espíritu Santo. Dios te ha dado su sello de adopción. Dios te ha dado su marca. Dios te ha dado su anillo de familia. Dios te ha dado, si quieres, su apellido. Te ha hecho hijo. Y al hacerte hijo, te ha dado su Espíritu Santo, por el cual puedes decirle: papá. Eso habla de familiaridad. Quiere decir que tienes la capacidad de tener familiaridad con Dios. ¿Qué quiere decir familiaridad? Tienes confianza con Dios. Tienes cercanía con Dios. Es un ejemplo que yo uso regularmente, pero es el mejor que tengo. Cuando yo estoy trabajando entre semana en la oficina, por lo general cuando estoy trabajando en la prédica o en algún estudio, mi puerta está cerrada porque me estoy concentrando en lo que estoy haciendo. Y si alguien quiere venir, tiene que tocar la puerta y normalmente les digo: un ratito, déjame acabar. Pero de vez en cuando escucho subir las gradas un par de vocecitas revoltosas que están subiendo y están hablando Spanglish o inglesñol y jugando el uno con el otro, y llegan y abren la puerta y se entran y se van directo a mi pizarra que tengo y sacan los marcadores y empiezan a dibujar lo que se les ocurre, porque son hijos. Son mis hijos. Y no importa lo que esté haciendo en el planeta, voy a parar el momento porque van a ser chiquitos un pedazo muy chico de tiempo. Y prefiero que tengan familiaridad. Sí tienen respeto y mucha educación, pero tienen familiaridad. ¿Sabes que Dios te ha dado el derecho de ser su hijo, el hijo del rey? Cuando vas delante de Dios puedes entrar y decirle: papá. De hecho, Hebreos dice eso, que podemos entrar con confianza ante su trono para recibir la ayuda que necesitamos. Amén. Dios te ha adoptado como su hijo, te ha dado familiaridad con Él y te ha sellado con su Espíritu Santo. Primer regalo.
no es poca cosa, no lo tomes como poca cosa. Es lo que la mayoría de la historia de la humanidad ha esperado, ha soñado, desde que Dios le prometió a Eva y Dios habló con Noé y Dios le hizo una promesa a Abraham y se la hizo a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, y luego le hizo una promesa a David, y luego a través de la historia de los profetas fue reiterando esta promesa, y luego la hizo a Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios escribe y dice: lo que los ojos no han visto ni han conocido es lo que Dios tiene reservado para nosotros, sus hijos. La Biblia dice que aquello que los ángeles querían ver y comprender, Dios los ha dado a nosotros. No es poco lo que Dios te ha dado. Te ha dado el privilegio y el derecho de ser su hijo, de decirle papá, de tener familiaridad con Él. Amén. Bueno, a algunos no les ha gustado mucho la idea. Amén. Y luego continúa y dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Así que mirar al de al lado y dile: eres heredero. Así que cuando te digan es que es heredero, dices yo también, dices, ¿ya? ¿Sí? Eres heredero. ¿Sabes qué? No eres heredero de la fortuna de Rockefeller, ni de Steve Jobs, ni de Elon Musk. Eres heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que es dueño de todas las cosas, de aquel por cuya palabra todo ha sido creado. Amén. Y no eres un heredero de segunda clase. Eres un hijo adoptado. Eres heredero con todos los derechos y privilegios que Dios te ha dado. Amén. Vamos a concluir. Entonces ven Charlie una última vez. Ven un ratito una última vez. Vénganse, ¿dónde está mi guardia y mi administrador? Vamos a cerrar así la historia de lo que Pablo nos está contando. Aquí está el joven Charlie, caminando por la vida, saltando pata pata, jugando coscoja, cazando mariposas, observando pajaritos, distraído en el camino, incapaz de madurar, de comprender, de valorar y apreciar lo que su padre ha hecho por él, inhábil para llevar adelante el negocio familiar. Su padre sabía de antemano que él iba a estar siempre sujeto a estos dos, porque nunca lo iba a lograr. Pero su padre había designado un tiempo de antemano para que él reciba lo que su padre tenía, porque a pesar de todas las imperfecciones de él, su padre lo ama. A pesar de toda su incapacidad e inhabilidad, Charlie representa a la humanidad, por si acaso te representa a ti y a mí. A pesar de toda su incapacidad e inhabilidad, su padre lo ama. Su padre ha hecho lo que ha hecho para él, no para otros. Y como lo ha hecho, lo que ha hecho no depende de él, depende del amor de papá. ¿Me estás siguiendo? Pero él iba a ser incapaz, imposible de hacerlo por estos medios. No iba a poder. Entonces, en el tiempo designado, vente Berno, su padre envía a alguien similar a él. No es igual al Charlie. Él es el de verdad, el mero, el legítimo. Tienen que entender que toda ejemplificación de Dios que querramos hacer siempre va a ser imperfecta, porque estamos hablando de Dios. Entonces no es perfecto nuestro ejemplo, pero es un ejemplo. No está hablando del verno, sino del ejemplo. Pero Dios lo manda al verno a tomar un ratito el lugar del Charlie. El Charlie sigue aquí cazando mariposas y pájaros, pero entra aquí el verno, y el verno cumple todo lo que ellos requerían para tener la herencia. Entonces el verno toma el lugar del Charlie y les dice a ellos: su labor ha sido cumplida, pueden ir a las arenas del pasado. Y lo llama a este choco y le dice: ¿sabes qué, bro? No vas a poder, pero yo lo he hecho por ti. El Padre te ama tanto,
que ha encontrado el camino para darte lo que te mereces, a pesar de que no te lo merezcas, para darte lo que tiene para ti, a pesar de ti. Pero para que no te quedes así y luego te quedes y lo eches todo a perder, no solo te ha adoptado como hijo y te ha dado todos los derechos, la herencia, sino que también te ha dado, y aquí viene la parte divina, te ha dado una infusión sobrenatural de su espíritu mismo. Ha puesto en ti su espíritu. Lo que tú no podías hacer porque eras incapaz, Dios te ha dado una provisión sobrenatural que se llama el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te ha despertado a una nueva capacidad. Ya no es el viejo Charlie, ya no está cazando mariposas y buscando pájaros. Ahora está capacitado por Dios, por el Espíritu Santo, para ser imitador de Él, para hacer lo que Él hizo, para caminar como Él y ser un digno hijo del Padre. Amén. No es perfecto el ejemplo, pero es para que entendamos la idea, ¿sí? Les damos un aplauso a mis dos amigos. Cerramos entonces, decimos que la Navidad es la plenitud del tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza el apóstol Pablo? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, griego la plenitud del tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, llegó a su límite. Cuando el momento designado por Dios sucedió, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimirnos de la ley y darnos la adopción de hijos. Y porque eres hijo, ya no eres esclavo, sino que eres heredero de Dios. Amén. Hola, ¿están aquí? Amén. Ya no eres esclavo de la ley, eres heredero de Dios. Dios ha declarado que has llegado a la madurez, a la mayoría de edad, que eres capaz de recibir la herencia. Y eres capaz de recibir la herencia no porque te la hayas ganado, sino porque alguien se la ganó por ti y te dio su habilidad sobrenatural para ahora poderlo hacer. La pregunta es para ti y para mí hoy día: ¿vas a vivir a la altura de lo que eres? Tienes las puertas abiertas del reino de los cielos. La casa del Padre está abierta para ti. Tienes familiaridad con Dios. Le puedes decir papá y entrar a su oficina el rato que quieras. Eres heredero de todas las promesas de Dios. ¿Cómo vas a vivir? Pero el tema de hoy es que cuando hablamos de la Navidad, Navidad significa nacimiento. Recordamos el hecho de que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para redimirnos. Fíjate que Dios permitió que el nacimiento de su Hijo quede registrado en la palabra, pero hay una cosa que Dios no registró: es cuándo fue. Sabemos que su muerte fue en Pascua. Sabemos la hora de su muerte. Sabemos qué día de la semana murió. Pero no sabemos cuándo nació, sabemos que nació. Dios en su soberanía permitió que quede registrado el acontecimiento, no la fecha. Así que cuando recordamos el nacimiento de Jesús, recordamos el acontecimiento, no la fecha. Y por razones meramente históricas, el mundo cristiano ha fijado una fecha para hacer énfasis en recordar este acontecimiento. No estás obligado a hacerlo, pero eres libre de hacerlo con gratitud. Eres libre de separar un momento en el año. Puedes hacerlo todos los días y ojalá lo hagas, pero de separar un momento en el año para declarar, recordar, celebrar este evento histórico divino, que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirte. Amén.
Nos pondremos de pie, por favor. Quiero darte una última idea y después vamos a leer la conclusión. Quiero darte una última idea que la tomes en cuenta, bien importante y que no se te pase por alto. Escúchame lo que te voy a decir. Hay muchas personas que dicen que Dios nos ha mandado a recordar su muerte y resurrección, no su nacimiento. La primera respuesta a eso es obvia, entonces ¿para qué lo registró reiteradamente en su palabra si no quería que lo recuerdes? Pero la segunda cosa, y esto es lo que no quiero que pases por alto, Gálatas capítulo 4, Pablo está hablando de redención. Pablo está hablando de redención. Y fíjate que en este contexto, cuando está hablando de redención, no ha hablado de la cruz. Ojo, que el eje central de la predicación del evangelio es la cruz. Pablo les escribe a los corintios y dice: cuando he ido donde ustedes no he hablado otra cosa más que Cristo crucificado. Si hay un campeón de la cruz de Cristo es Pablo, en el sentido de la importancia cósmica, histórica, salvífica de la cruz y la resurrección. ¿Y tú crees que Pablo se le olvidó hace rato la cruz? Pero fíjate que aquí Pablo hace énfasis en que una parte fundamental de la redención es el nacimiento. ¿Me están siguiendo? Una parte fundamental de la redención es el nacimiento, porque cómo nació tiene que ver con cómo redimió. La cruz fue efectiva porque Cristo nació como hombre, como tú y como yo, porque se identificó con nosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Hola? ¿Sí? No se abrió el cielo y ascendió al cielo en gloria, pero descendió como hijo en el vientre de una mujer, encarnado. La encarnación es una parte fundamental de la redención, tanto como lo son la muerte y la resurrección. ¿Me están siguiendo? ¿Están aquí? Todos los días de nuestra vida celebramos a Cristo, su ser, su gloria, el hecho de que nos salvó. Pero en nuestra historia, en la historia cristiana, separamos dos épocas en el año. La Semana Santa, cuando hacemos un énfasis específico en el calendario para recordar su muerte y resurrección. Y la Navidad, cuando hacemos un énfasis para recordar su encarnación. No son la fecha concreta, son la ocasión, lo que recordamos. Cuando celebres la Navidad, recuerda lo que hoy hemos hablado. Estás celebrando el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Lo hizo con el propósito de rescatarnos y llevarnos de vuelta a casa, de hacernos hijos adoptivos de Dios. La fecha en el calendario es arbitraria, pero la ocasión es salvífica. No la dejes pasar, celébrala y compártela con otros. Así que de parte de la familia Génesis te deseamos con todo cariño una muy feliz Navidad. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias porque tú, como Padre eterno y soberano, designaste el cumplimiento del tiempo, el momento en el que ibas a decretar que ya no éramos niños inmaduros, herederos de todo pero incapaces de recibirlo, bajo el guardia y administrador que era la ley, que estaba para cuidarnos y dirigirnos, pero que al mismo tiempo nos recordaba que aún no habíamos recibido la promesa. Pero en el cumplimiento del tiempo tú enviaste a tu Hijo, semejante a nosotros, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiera de la esclavitud de la ley y nos diera la adopción de hijos. Hoy somos tus hijos, Señor, y celebramos la libertad que tú nos has dado como hijos. En ese mismo libro de Gálatas, tú inspiraste al apóstol Pablo a decir: manténganse firmes
en la libertad con la que Cristo los hizo firmes y no vuelvan a la esclavitud de la ley. Señor, tú nos has dado absoluta libertad en ti para gozar de tu presencia, para gozar de tu herencia, para gozar de la vida que tú nos has regalado, Señor. No sabemos en qué día, hora, ni siquiera sabemos, Señor, en qué año específicamente nació Jesús. Tenemos una idea, un margen de tiempo. Tú así lo designaste, pero sabemos el hecho de que nació. Y conmemoramos y celebramos y agradecemos ese hecho de que la encarnación obró el inicio de nuestra redención, que apunta a tu cruz, tu muerte en nuestro lugar y tu resurrección gloriosa, promesa de vida eterna. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Qué hermoso mensaje. Realmente llegó a mi corazón. Espero haya llegado al tuyo también. Síguenos en todas nuestras redes sociales para más material como este, para que sea de bendición para tu vida y de igual forma comparte para que sea para las de muchas personas.